Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Lisbeth Márquez Álvarez, integrante de la 63ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La migración internacional es una de las realidades que hoy en día y desde hace muchos años enfrentan las naciones y entre ellas nuestro país. En el mundo, más de 247 millones de personas viven fuera de sus países de origen, permaneciendo por encima del 3% de la población mundial en los últimos 15 años. En la actualidad, los índices migratorios van en aumento y las causas que la originan cada día se van diversificando más. Si bien la migración internacional de los trabajadores zacatecanos hacia los Estados Unidos de América comienza alrededor de hace 130 años, la única causa a la que generaba este momento era la necesidad de trabajo debido a los altos índices de desempleo generados al culminar las grandes obras que se realizaron durante el Porfiriato. Aun cuando la búsqueda de trabajo represente casi el 68% de las causas que originan la migración, en la actualidad, hoy en día, como ya se ha mencionado, estas se han diversificado. Algunos de los motivos que también se hacen presentes es la reunificación familiar con un 14%, el acceso a mejores servicios educativos con un 12%, la inseguridad y la violencia con un 1%, la regularización migratoria con un 0.9% y otras causas que representan el 3.5%. La realidad es que la migración está presente en nuestros días y en sus diversas formas y modalidades. Según estudios, se calcula que diariamente cruzan la frontera sur de los Estados Unidos de América más de 1 millón de personas y más de 437,000 vehículos, tanto de forma documentada como indocumentada. Lo anterior nos habla de las grandes dimensiones que representa el fenómeno migratorio, no solo para el país vecino del norte, sino para México, debido a que los mencionados anteriormente ingresan desde nuestro territorio nacional. Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, actualmente residen fuera del territorio mexicano poco más de 12 millones de mexicanos, de los cuales el 97% se encuentran en los Estados Unidos de América, para lo cual es importante precisar que los anteriormente señalados son aquellos que se encuentran registrados en las representaciones diplomáticas o consulares al momento de su traslado al exterior. Según estudios realizados por diversas instituciones de los Estados Unidos, alrededor de 12 millones de migrantes mexicanos de primera generación viven en el país vecino del norte, lo que equivale a un 28% del total de la población de inmigrantes residentes en dicho país. Además de lo anterior, existen aproximadamente 25 millones de personas que, si bien han nacido en los Estados Unidos, son considerados de segunda o tercera generación, es decir, son nacidos de padre o madre mexicana. Lo anterior suma la cantidad aproximada de 40 millones de personas que han emigrado a los Estados Unidos, pero que son de origen mexicano. Es por lo anterior que existe una fehaciente realidad que no podemos ignorar desde nuestro país y desde los estados en los que nos encontramos. Si bien las cifras anteriores revelan los datos de aquellos que ya se encuentran en territorio estadounidense, también hay muchos más que no han logrado traspasar las fronteras de los Estados Unidos de América. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, la cifra de deportaciones desde los Estados Unidos entre los años de 2009 y 2019 asciende a más de 3 millones de personas de origen mexicano. Con respecto a los zacatecanos repatriados desde los Estados Unidos, podemos observar que de enero a diciembre del 2019 fueron repatriados un total de casi 6,000 personas, en donde los varones representan aproximadamente el 97% de la totalidad, ubicándose nuestro estado en el lugar número 14 con más eventos de repatriación en todo el país. En este sentido, es sumamente importante advertir que las cifras respecto de la repatriación de mexicanos y zacatecanos obedecen a las repatriaciones de forma obligatoria, es decir, se presentaron después de un procedimiento administrativo iniciado por las autoridades de los Estados Unidos a efecto de repatriar a aquellos que no contaban con un estatuto migratorio. Estas cifras no se encuentran
en gran número de personas que regresan a México de Zacatecas a través de repatriación voluntaria, a los cuales también es importante considerar y visibilizar para los efectos de la presente iniciativa. Es importante señalar que la Ley General de Población considera como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país. De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico han determinado considerar al migrante en retorno como aquella persona que regresa a su país de origen después de haber sido migrante internacional por un periodo largo o corto y cuya intención es permanecer en ese lugar. De lo anterior, podemos determinar que los términos repatriado y migrante en retorno se asemejan, variando únicamente en la temporalidad de permanencia del migrante en el país de retorno. Las cifras que se han expuesto de la presente iniciativa resultan preocupantes, no solo por el gran número de eventos de repatriación, sino también por las edades y condiciones educativas de aquellos que regresan al territorio nacional, provenientes principalmente de los Estados Unidos. Las cifras que se han expuesto perdón, es que sabes, está en la iniciativa, me lo mandaron, me la podría pasar al licenciado. Perdón, diputada presidenta, era una iniciativa incorrecta. Gracias. Sí, esta es. Perdón, diputada presidenta, esta es la iniciativa correcta. Adelante, diputada. Sin duda alguna, la migración se ha constituido hoy en día como el aspecto primordial en la agenda de las naciones. De ella depende el desarrollo de la política pública de derechos o de contención que ejercen los países. Tal es el caso de México y de los Estados Unidos de América respectivamente. Actualmente en el mundo hay más de 257 millones de migrantes, lo cual equivale al 3.4% de la población mundial total, siendo México el segundo país con el mayor índice de intensidad migratoria a nivel mundial, tan solo por debajo de la India, por superado a países como Rusia, China, Bangladesh y Siria. En este sentido, y sumando a la migración mexicana, la de los países de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos de América, podemos observar que el corredor México-Estados Unidos es el principal en el mundo respecto de la cantidad de personas que en él se encuentra, con más de 12 millones de migrantes, seguido por el corredor establecido en la India y en los Emiratos Árabes Unidos, el cual cuenta con solo 3.3 millones de personas, es decir, 3 veces menos que en el que nosotros nos encontramos. Lamentablemente, de los casi 260 millones de migrantes a nivel mundial, 17 millones de ellos han salido de sus países por motivos de violencia de guerra, convirtiéndose en refugiados internacionales. Alrededor de 13 millones de nuestros connacionales viven fuera de México, la mayoría de ellos en los Estados Unidos de América, en donde, aunado a la cifra anterior, también se encuentran los mexicanos de segunda y tercera generación, con casi 40 millones de mexicanos. La vocación migrante de México y de nuestro Estado nos debe de conducir a adecuar nuestro marco normativo a favor de quienes han decidido dejar su hogar en busca de mejores condiciones de vida y desarrollo en el extranjero. Sin duda, la mayor parte de la población de mexicanos residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, se encuentran sumamente vulnerables. Las deportaciones, los tratos discriminatorios de parte de la ciudadanía norteamericana y del gobierno en turno de la Casa Blanca nos han orillado a tomar medidas desde nuestro país para proteger a la población de mexicanos y zacatecanos en el exterior. Protección que tiene que ir desde lo más elemental, como el derecho a la identidad, sin el cual no es posible acceder a ningún otro derecho como la educación, la salud, la vivienda o aquellos derechos civiles y políticos como votar y ser votado. La realidad es que sin la documentación mexicana es imposible acceder a la nacionalidad americana, pero conscientes de que la facultad como legisladores mexicanos no puede intervenir en los lineamientos establecidos por el gobierno de los Estados Unidos, tenemos que crear las condiciones para que los zacatecanos residentes en el exterior dentro del ámbito de nuestras competencias, es decir, creando los elementos necesarios que permitan la obtención primeramente de una identidad
Y en segundo lugar, de todos aquellos elementos de documentación que lo acrediten con la nacionalidad mexicana que ya tienen, pero que en documentos no se encuentra establecida. Algunos de los derechos fundamentales respecto de los cuales se han visto restringidos a los mexicanos en los Estados Unidos para su goce y ejercicio por su contar con una entidad son, por ejemplo, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Respecto al derecho de la salud, podemos observar que el 31% de los migrantes mexicanos no cuentan con cobertura de salud en los Estados Unidos. Otra de las garantías que por falta de identidad se han visto vulneradas para los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos es el acceso a una vida digna. En este sentido, es importante mencionar que la pobreza se hace presente en un 17% de los mexicanos que viven en la Unión Americana. El derecho a la identidad es fundamental para el desarrollo del ser humano y sin duda hoy se constituye como la llave de acceso para el ejercicio de todas aquellas facultades y derechos que los que cuentan los ciudadanos mexicanos en el mundo. Zacatecas, como entidad eminentemente migrante, en la que más de la mitad de nuestra población reside en Estados Unidos, tiene frente a sí uno de los grandes retos que obliga a los 3 niveles de gobierno a actuar en favor de la protección de los derechos humanos de los mexicanos. La identidad no solo es uno de los elementos que conforman la esencia del ser humano, sino que representa su individualidad y la potencialidad para que se desarrolle como persona y como parte de un grupo social y cultural, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que le otorga nuestra Constitución. Es, en consecuencia, un derecho fundamental de toda persona, mediante el cual el Estado reconoce su existencia y le otorga una serie de derechos que le obtienen a través de la inscripción en el registro civil, tales como personalidad jurídica, nacionalidad y nombre, así como el acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. La inscripción del nacimiento de las personas en el registro civil es un elemento esencial e imprescindible del derecho a la identidad. Por ello, en México, desde hace algunos años, el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos importantes en el proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y calidad del registro de nacimiento. El alcance de la reforma del artículo 4 constitucional debe entenderse en su propia literalidad, ya que de una interpretación armónica del contenido del párrafo octavo del referido artículo, es dable concluir que las garantías consagradas son 2, el derecho a la identidad y el derecho a ser registrado inmediatamente después de nacido de manera gratuita. En este sentido, el Estado mexicano ha dado cumplimiento a diversos instrumentos internacionales, no siendo un asunto de menor importancia, ya que un nacimiento registrado y documentado garantiza el derecho de un individuo a tener nombre, nacionalidad y también salvaguardar sus demás derechos humanos. Es por lo anterior que desde la 63 legislatura del Estado de Zacatecas nos encontramos desarrollando diversos proyectos a favor de nuestra comunidad migrante zacatecana, en donde como legisladores nos encontramos 100% seguros que el logro de estos proyectos marcarán el precedente necesario que marcará la historia respecto a la política de protección a los migrantes, en especial a aquellos que se encuentran indocumentados. Modificaciones al ordenamiento jurídico estatal y federal, junto con la voluntad de los poderes y niveles de gobierno, podrán sin duda hacer la diferencia a millones de mexicanos que viven en el vecino país del norte. La presente iniciativa pretende garantizar a los ciudadanos de los 58 municipios del Estado y en especial a nuestros connacionales residentes en el exterior, la facultad para poder obtener una constancia de identidad que reúna todos aquellos requisitos jurídicos y formales para poder ser considerado como identificación que acredite la personalidad. De igual forma, se pretende facultar a la Dirección del Registro Civil del Estado de Zacatecas y a las oficialías del Registro Civil en el Estado, a efecto de que sean estos órganos los encargados de emitir las constancias de identidad como documento oficial del Estado de Zacatecas, a efecto de que por acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la red consular acepte como identificación o documento de identidad dicha constancia. Posteriormente, y con fundamento en el artículo 44, fracción tercera de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, se faculta a los funcionarios consulares a efecto de expedir actas del registro civil, procurando la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior. Aunado a todo lo anterior, también es importante
homogeneizar los criterios respecto a la expedición de constancias de identidad por parte de los municipios, así como la autoridad administrativa facultada para emitirlas, ya que, como se advierte del contenido hasta aquí vertido, aquella se adquiere con la inscripción de un individuo en la oficialía de registro civil del municipio de la demarcación territorial de la Ciudad de México que corresponda. Luego, entonces, en esta instancia, quien concede la identidad, la que de manera inmediata deberá hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población. Para su validez oficial, las constancias de identidad serán los documentos expedidos por la Dirección de Registro Civil por las oficialías de cada ayuntamiento, a través de los formatos expedidos por la misma. Las constancias de identidad deberán de tener los siguientes datos: datos de inscripción del nacimiento, nombre de los padres, los generales de las personas que fungen como testigos, el domicilio actual, fotografía tamaño pasaporte cancelada con el sello de la Dirección Oficialía de Registro Civil. Las constancias de identidad contendrán la firma del titular de la Dirección de Registro Civil del Estado o de la Oficialía de Registro Civil del municipio correspondiente, la del solicitante si se comparte personalmente. Para la obtención de la misma se deberán de observar los siguientes requisitos: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, 2 fotografías, en caso de ser menor de edad, a consentimiento de los padres, acta de nacimiento, documento de acreditación escolar, identificación del padre o madre o tutor, comprobante de domicilio, 2 testigos que presenten su identificación oficial y manifiesten los testigos bajo protesta de decir verdad. Todos los documentos deberán presentarse máximo con 60 días próximos a su expedición. Es objetivo primordial de la presente iniciativa, además de que se homologuen criterios para la expedición de constancias de identidad, el facilitar a nuestros connacionales radicados en el extranjero el trámite de las mismas, ya que este documento representa la llave para poder tener acceso a infinidad de beneficios, sobre todo en los Estados Unidos de América, y en ocasiones el no contar con una identificación oficial es motivo de deportación y, por consecuencia, de separación familiar. En conclusión, podemos afirmar con la presente iniciativa y con las reformas que a través de la legislatura del Estado autorice, podremos resumir que el ciudadano y los migrantes zacatecanos residentes en el exterior podrán tener los siguientes beneficios. El ciudadano podrá tener un documento con validez oficial de forma accesible, evitando la necesidad de presentar un documento oficial para su obtención, por lo que resulta ser el documento oficial idóneo para la que la persona adquiera en su primer término de vida. El mayor beneficio será para nuestros connacionales indocumentados en los Estados Unidos, ya que de forma fácil y con la presencia de los 2 testigos puede obtener una identificación oficial con la cual podrá acceder a los documentos que acreditan la nacionalidad, como lo es el pasaporte. La accesibilidad que tendrán los mexicanos indocumentados a la constancia de identidad será una garantía, ya que los consulados en funciones de registro civil las podrán expedir a favor de los solicitantes. Otra de las formas con las que se podrá expedir dicha constancia es a través de las ferias binacionales realizadas por el gobierno de Zacatecas en los Estados Unidos. Autorizado el consulado o embajada para aceptar la constancia de identidad como un documento oficial, el mexicano, presentando la misma, podrá obtener su documento de nacionalidad y así ser protegido. En este sentido, y por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de derecho a la identidad. Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 9 y 14. Se reforma la denominación del título tercero como adición al capítulo octavo al título tercero, y se adicionan los artículos 92 bis y 92 ter, todos del Código Familiar del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 9. El registro civil es la institución de carácter público y de interés social a través de la cual el Estado garantiza el derecho a la identidad e inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o modificativos del Estado civil de las personas físicas o individuales en lo que corresponde a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del Estado, así como la inscripción de las sentencias ejecutorias que ordenen la rectificación de los asientos, declaren la ausencia, la presunción de muerte o la pérdida de la capacidad para administrar bienes y los demás actos que así los exijan. Se entiende por identidad al conjunto de características o elementos que distinguen a un individuo y lo hacen único frente a los demás y que forman parte de los atributos de la personalidad establecidos en el artículo 24 del Código Civil del Estado de Zacatecas.
El registro civil expedirá las constancias de identidad como documento de identificación oficial. Se faculta al Gobierno del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de sus competencias pueda celebrar convenios de colaboración con los distintos órdenes del Gobierno federal a fin de implementar programas en beneficio de los zacatecanos residentes en el exterior, para que a través de los consulados y embajadas sea también garantizado el derecho a la identidad de los zacatecanos. Artículo 14. Las actas de registro civil se referirán exclusivamente a los hechos y circunstancias concernientes al estado civil de las personas. Establecerán el principio o la extinción de la vida jurídica y acreditarán las relaciones a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Las constancias de identidad son documentos expedidos por la Dirección de Registro Civil o por las oficialías establecidas en los municipios, a través de los formatos expedidos por la misma a las personas inscritas en los libros de las oficialías de registro civil o en aquellos de la propia dirección. Las constancias de identidad son actos declarativos. Título tercero de las actas y constancias, capítulo octavo, de las constancias de origen e identidad. Las personas que requieren obtener una constancia de identidad deberán realizar la solicitud ante la Dirección del Registro Civil del Estado o ante la Oficialía del Registro Civil del municipio en donde se encuentre inscrito el hecho de su nacimiento. Los requisitos para la emisión de la constancia de identidad se establecerán en el reglamento de la Dirección del Registro Civil. Artículo 92 ter. Las constancias de identidad deberán contener los datos siguientes: datos de inscripción de nacimiento del solicitante, nombres de los padres, los generales de las personas que fungen como testigos, el domicilio actual de la persona a favor de la cual se expide la constancia, fotografía tamaño pasaporte cancelada. Las constancias de identidad contendrán la firma del titular de la Dirección del Registro Civil del Estado o la Oficialía del Registro Civil del municipio. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero. El Ejecutivo del Estado, dentro de los 30 días posteriores al inicio de la vigencia del presente decreto, deberá realizar las reformas correspondientes al reglamento interior de la Dirección del Registro Civil del Estado de Zacatecas, a efecto de contemplar en la estructura orgánica de la dirección el Departamento de la Identidad de las Personas. Artículo 4. La Coordinación General Jurídica deberá diseñar el formato que se refiere al párrafo segundo del artículo 14 del Código Familiar en un término no mayor a 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. ¿Es cuánto, diputada presidenta?